En 1926, una botánica desapareció en el Amazonas buscando una flor que, según sus propias notas, no debería existir en este planeta. Su diario fue encontrado 7 años después, sin ella, pero con una última página escrita con letra que no era la suya. Hoy vas a escuchar exactamente lo que decía esa página y por qué desde entonces 3 expediciones más han intentado terminar lo que ella empezó, y ninguna lo ha logrado. Antes de contarte lo que encontraron, necesitas entender quién era ella. Se llamaba Helena Voss, botánica austríaca formada en Viena, contratada en 1925 por una sociedad científica británica que hoy, de manera curiosa, niega haber financiado jamás su expedición. No hay registros oficiales, solo cartas privadas, conservadas por su familia, que llegaron a mí a través de un contacto en un archivo de Salzburgo. Helena no buscaba oro, no buscaba ruinas, buscaba una planta. Una que aparecía mencionada, de forma fragmentaria, en los diarios de misioneros jesuitas del siglo XVIII, en el testimonio de un cauchero portugués que enloqueció poco después de describirla, y en los cantos, no escritos, sino orales, de una comunidad indígena que hoy ya no existe como tal. La llamaban de formas distintas en cada idioma, pero todas las traducciones coincidían en un punto extrañamente específico. Todas la describían como la flor que mira. Guarda ese dato, vamos a volver a él. Helena zarpó de Southampton en marzo de 1926. Cruzó el Atlántico, remontó el río hasta un puesto comercial que ya no aparece en los mapas modernos y desde ahí contrató a 4 guías locales para adentrarse en una región que su propio patrocinador había descrito en una carta que nunca debió salir de los archivos como zona de exclusión informal. Nadie le explicó qué significaba eso. Su diario, que sí sobrevivió, al menos las primeras 112 páginas, describe algo que cualquier botánico reconocería como procedimiento normal. Catalogar especies, tomar muestras de suelo, dibujar hojas, anotar coordenadas, hasta el día 34. Ese día, Helena escribe que uno de sus guías, un hombre que llevaba 20 años trabajando esa región, se negó a seguir avanzando. No por miedo a un animal, no por miedo a una tribu hostil. Se negó porque, según sus palabras traducidas por Helena, el bosque había dejado de tener sonido en la dirección correcta. Ella anotó eso como una curiosidad cultural, un dato antropológico interesante para su informe final. No sabía, todavía, que estaba describiendo la primera señal de advertencia. Necesito detenerme un segundo aquí, porque si esto fuera la única expedición extraña de la historia del Amazonas, sería solo una anécdota curiosa. No lo es. Es la primera de 4 expediciones documentadas, repito, documentadas, no leyendas de bar, que entraron a esa misma región buscando la misma planta en un periodo de casi 100 años, y las 4 comparten un patrón que, cuando lo veas completo, te va a costar explicar con lógica convencional. Pero vayamos en orden, porque el orden importa mucho. Volvamos al diario de Helena, día 41. Sus muestras botánicas empiezan a comportarse de forma que ella describe, literalmente, como incorrecta. No es su palabra habitual. Helena era meticulosa, científica, nada dada al dramatismo, pero usa esa palabra 3 veces en una sola página. Las hojas prensadas en su cuaderno, según su propia anotación, cambiaban de orientación durante la noche. No se movían de página. Estaban en el mismo lugar, pero las venas de la hoja, que ella había dibujado apuntando hacia el noreste al mediodía, apuntaban hacia el suroeste al amanecer siguiente. Ella pensó que se había equivocado dibujando.
Lo volvió a dibujar 3 noches seguidas. El patrón se repitió las 3 veces. Y aquí está el primer dato que quiero dejarte, porque vas a necesitar esta pieza más adelante. Ese mismo comportamiento, hojas que cambian de orientación como si buscaran algo, aparece registrado de forma casi idéntica en el diario de la segunda expedición, la de 1961. 35 años después, sin que esa segunda expedición tuviera acceso al diario de Elena. ¿Cómo describes 2 personas separadas por más de 3 décadas, observando exactamente el mismo fenómeno imposible? Vamos a llegar ahí. Pero antes, tienes que saber que encontró Elena el día 47. El día 47, Elena encuentra la planta. O más bien, y esto es textual de su diario, la planta me encuentra a mí. Su descripción es la parte más citada de todo este caso, y con razón. La voy a leer casi palabra por palabra, porque parafrasearla le quitaría algo que necesita sentir directamente. Describe una flor de pétalos oscuros, casi negros, con una simetría que al principio parece perfecta, pero que, cuanto más la observa, más le produce lo que ella llama vértigo geométrico, como si la flor tuviera un pétalo de más o de menos, y su mente no lograra decidir cuál de las 2 cosas era cierta. Y en el centro de la flor, esto también es descripción suya, no interpretación mía, había una estructura que ella no pudo clasificar en ningún género conocido. Redonda, húmeda, y según sus palabras exactas traducidas del alemán, con una atención que no correspondía a un organismo vegetal. Elena, científica hasta el final, hizo lo que haría cualquier botánico entrenado. La tocó. Aquí es donde la línea entre botánica y algo mucho más antiguo empieza a desdibujarse, porque lo que Elena describe después no es un efecto tóxico conocido. No hay alcaloide catalogado que produzca lo que ella relata. Escribe que al tocar la flor, sintió durante una fracción de segundo la presencia de una escala. No una escala musical, una escala de tamaño, como si por un instante hubiera percibido su propio cuerpo, el bosque, el planeta entero, desde una distancia que ningún ojo humano puede alcanzar. Y luego, cito textual, algo, en algún lugar, bajo la tierra, dejó de dormir. A partir de ese día, la escritura de Elena cambia. Las letras se vuelven más pequeñas, más apretadas, como si quisiera ocupar menos espacio en el mundo. 2 de sus guías abandonan el campamento esa misma noche, sin avisar, dejando su equipo atrás. Cosa que, según cualquier experto en supervivencia de selva, es prácticamente un suicidio. Preferían el riesgo de morir solos en la selva antes que pasar una noche más cerca de esa flor. Piensa en eso un segundo. Y aquí es donde el caso deja de ser solo la historia de Elena Voss y se convierte en algo mucho más grande. Porque en 1961, 35 años después, un equipo brasileño-alemán, sin ningún conocimiento previo del diario de Elena, que en ese momento seguía guardado en un archivo privado en Austria, entra prácticamente a la misma coordenada, buscando lo mismo. El líder de esa segunda expedición, el botánico Ricardo Almeida, deja un informe oficial. Este sí, públicamente accesible en los archivos del Instituto Botánico de Sao Paulo, donde describe encontrar, cito, una especie no catalogada de simetría irregular con una estructura central de comportamiento anómalo. Casi las mismas palabras. Sin haber leído nunca el diario de Elena. Almeida, a diferencia de Elena, no toca la flor. La fotografía. Y aquí está el segundo dato que necesito dejarte abierto, porque su explicación viene más adelante, y créeme que la necesitas. La fotografía sobrevive. Existe hoy, pero en el centro exacto de la flor, donde debería verse esa estructura, el negativo aparece velado. No dañado por el tiempo. Velado. Como si algo en el momento exacto de la exposición hubiera bloqueado esa parte específica de la luz.
Los expertos en fotografía analógica que han examinado el negativo original no tienen una explicación técnica convincente. Guarda eso. Vamos a volver. Almeida sobrevive a la expedición, regresa, pero nunca vuelve a trabajar en botánica de campo. Y en una entrevista de 1974, prácticamente al final de su vida, hace una declaración que sus colegas describieron como impropia de un científico serio. Dijo, y esto está grabado, que la razón por la que abandonó el campo no fue miedo a la selva, fue algo mucho más específico. Dijo que, durante 3 noches después de fotografiar la flor, soñó exactamente lo mismo. Una vista desde muy arriba, como si estuviera flotando sobre el dosel de la selva, viendo el bosque entero respirar. No moverse con el viento, respirar. Y en el centro de esa respiración, exactamente donde él había encontrado la flor, había, palabras suyas, un punto que no pertenecía a la escala de lo vivo, ni a la escala de lo geológico, sino a algo intermedio que el lenguaje humano no está construido para nombrar. Si eso te suena a algo salido directamente de un relato de terror cósmico de principios del siglo XX, no eres el único que lo ha notado. Investigadores de folclore amazónico han señalado el paralelismo casi inquietante entre estos testimonios y la literatura de horror cósmico que describe entidades cuya sola existencia desafía la comprensión humana. La diferencia es que esto no es ficción publicada en una revista pulp de 1928, son informes oficiales, archivados, firmados. Ahora avancemos rápido, porque hay 2 expediciones más y cada una añade una pieza que vas a necesitar para el final. 1987, un equipo estadounidense de 3 personas entra a la zona con equipo de grabación de audio profesional buscando documentar sonidos de fauna no catalogada. Ninguno de los 3 menciona la flor en sus solicitudes de financiamiento, pero su grabación de campo, la que sobrevivió, porque 2 de las 3 cintas originales aparecieron borradas sin explicación técnica, contiene 40 segundos de un sonido que ningún biólogo ha logrado atribuir a especie conocida. Los 3 miembros de esa expedición regresaron, ninguno murió, pero los 3 de forma independiente, en entrevistas separadas, realizadas años después, describieron la misma sensación exacta durante esos 40 segundos. La sensación de estar siendo catalogados, no observados, no vigilados, catalogados como especímenes, como si, durante ese instante, los roles se hubieran invertido por completo. Ahora sí, volvamos a las 2 preguntas que dejé abiertas. La primera, ¿por qué Elena Voss, Ricardo Almeida y el equipo de 1987, separados por décadas y sin contacto entre sí, describen el mismo fenómeno con el mismo vocabulario, casi idéntico? La segunda, ¿qué velaba exactamente el centro de esa fotografía de 1961? Cuando se superponen las 4 rutas, incluyendo la 4ª expedición, la más reciente, de 2003, financiada de forma privada y de la que casi no existen registros públicos porque su único sobreviviente firmó un acuerdo de confidencialidad que expira, curiosamente, este mismo año, las 4 convergen en el mismo punto exacto, un radio de apenas 400 metros en un área que ningún satélite moderno ha logrado fotografiar con claridad, por razones que la agencia responsable atribuye oficialmente a cobertura de nubes persistente, en 400 metros cuadrados de selva durante casi 100 años. Botánicos especializados en fisiología vegetal han propuesto una hipótesis, la más racional disponible, que se trate de una especie con un sistema de comunicación química subterráneo extraordinariamente desarrollado,
capaz de sincronizar movimiento vegetal, liberar compuestos que alteran percepción y crear efectos psicoactivos compartidos en quienes se exponen a ella. Una explicación de manual, ordenada, satisfactoria. El problema es que esa hipótesis no explica el negativo velado de 1961, no explica por qué las cintas de audio de 1987 se borraron específicamente en los minutos donde debía estar ese sonido, y no explica la última página del diario de Elena Voss, la que no estaba escrita con su letra. Esa página, encontrada 7 años después de su desaparición, en el mismo diario, en el mismo lugar exacto donde ella había dejado de escribir, sin signos de humedad, sin deterioro que sugiriera que había estado 7 años a la intemperie, contiene una sola frase, escrita en un alemán arcaico, casi litúrgico, que ningún lingüista ha logrado fechar con precisión. Traducida, dice así: no fuimos nosotros quienes la encontramos. Llevaba floreciendo, esperando, desde antes de que existiera algo capaz de nombrarla. Y ahora que la hemos nombrado, ya sabe cómo llamarnos a nosotros. La cuarta expedición, la de 2003, terminó con un único sobreviviente. Ese acuerdo de confidencialidad que mencioné expira este mismo año. Y si esa persona decide hablar, vas a ser de los primeros en saberlo, porque ya tengo una fuente dentro de ese proceso legal. Pero por ahora, esto es lo único cierto que tenemos. 4 expediciones, 100 años, un mismo punto de 400 metros que ningún satélite ha podido fotografiar con claridad y una flor que, según la única evidencia escrita que tenemos, no fue descubierta. Estaba esperando ser descubierta. Si algo de esto te dejó con la piel un poco más fría de lo normal, no apagues el video todavía, porque hay bosques que no guardan secretos, los cultivan.